Buenos días muchachos, bienvenidos a la lección 4 del curso Circuitos en Corriente Alterna. ¿Cómo se encuentran hoy? Que bueno, en la lección de hoy vamos a continuar con la sección 1.7 del plan del curso, análisis de circuitos con fasores. Que en la clase anterior, bueno, ya, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Que continuamos analizando un sistema lineal o una red pasiva RLC. Le agregamos una nueva excitación senoidal. Ese es el cambio que tuvimos con respecto a CC. Empezamos a desarrollar varios métodos de analizar circuitos RLC siguiendo las ecuaciones integrodifferenciales que las describen. Vimos que tener una representación compleja de una señal sinusoidal nos facilita un montón la matemática e incluso el procedimiento pues de análisis, que vimos que podemos tener una representación fasorial de los elementos RLC justamente, lo cual nos permite hacer un análisis como si fuera un circuito en CD, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos cómo representar esos componentes de manera fasorial. Y bueno, ahora entrémosle a las técnicas de análisis, que vamos a ver que las leyes de corrientes y tensión de Kirchhoff son igual de útiles en el dominio de la frecuencia y se aplican de la misma manera. Y entonces, al analizar tensiones en un lazo cerrado, que vamos a tener que V1, bueno, aquí pongámoslo usando bueno, esta letra en contraposición a esto que es mayúscula, porque bueno, aquí estamos tratando con señales variantes en el tiempo, ¿verdad? Vamos a tener que V1 más V2 más Vn va a ser igual a 0, o sea, se va a seguir cumpliendo esto. En estado senoidal permanente, que vamos a tener una amplitud Vm1 coseno de omega t más zeta 1 más Vm2 coseno de omega t más zeta 2 más, aquí puntos suspensivos, más V sub m sub n coseno de omega t más zeta n va a ser igual a 0. Entonces, bueno, esto por lo que habíamos visto anteriormente, podemos expresarlo como la parte real de que aquí podemos sacar a factor común los e a la j omega t, entonces vamos a tener Vm1 e a la j zeta 1 más Vm2 e a la j zeta 2 más e a la j, o bien Vm, V sub m sub n, e a la j zeta n, todo esto multiplicado por e a la j omega t va a ser igual a 0, donde vamos a tener que los V sub k, que de ahora en adelante voy a usar una notación más fácil, la verdad, a estar haciendo esto, que bueno, es más difícil hacerlo tal vez aquí en la tablet. Entonces vean que voy a seguir utilizando esta notación como vectorial. Entonces, bueno, para que vean que es equivalente.
donde los fasores v sub k van a ser igual a v sub m sub k y a la j zeta k. Entonces, con esto vamos a tener que la parte real de los fasores v1 más v2 más v sub n. Y bueno, aquí le puedo poner por y a la j omega t va a ser igual a 0. Que entonces, bueno, un poco largo el procedimiento demostrativo, pero nuevamente es para que desarrollen un poco esa soltura algebraica que la van a necesitar, que ese es el resultado final, básicamente, que es que no hay mucha noticia nueva con respecto a CC. Se cumplen las leyes de voltajes de Kirchhoff en corriente alterna. Y vamos a poner sinusoidal en particular, porque bueno, la corriente alterna puede ser una señal cuadrada, triangular, que se compone de una sumatoria infinita de señales senoidales que habíamos visto al inicio. Eso es la serie de Fourier que vamos a ver al final del curso. Entonces, bueno, básicamente lo que quiero que vean acá es, para verbalizarlo, la suma de tensiones y aquí entre paréntesis fasoriales, que vean que esto puede aplicar incluso, bueno, a nivel CD en un lazo cerrado, es cero. Que esto es que bueno, una conclusión o la verbalización del resultado aquí arriba. Entonces, bueno, en resumen, se siguen cumpliendo las leyes de tensión de Kirchhoff. Que de manera similar, y aquí sí me voy a brincar todo el bueno, el proceso de demostración. Vamos a tener que, en general, I1 más I2 más IN es igual a 0. Ok, vean que esto es una expresión en el tiempo, ¿verdad? Y aquí estamos omitiendo la dependencia del tiempo, pero la dejamos implícita. Que vean que I sub k es equivalente a I sub k de t, que estamos ahí dejándolo de manera explícita, pero bueno, para que entiendan que esto es una señal en el tiempo. Entonces, de manera similar, la suma de corrientes en un nodo, bueno, ahorita lo verbalizo, tenemos que I sub 1 más I sub 2, todos estos fasores, que nuevamente vean que voy a hacer la rayita aquí abajo, va a ser igual a 0. Ok, esto es leyes de corriente de Kirchhoff. Y para verbalizarlo, esto nos dice que la suma de las corrientes, entre paréntesis fasoriales, que ingresan a un nodo es 0. Que nuevamente está la verbalización de este resultado, que en todos los cursos hago el mismo hincapié siempre,
que la matemática es un lenguaje y vean que podemos traducir de la matemática al castellano, así como podemos traducir, bueno, de otros idiomas. Pero bueno, la idea es que puedan verbalizar los resultados matemáticos. Que bueno, con esto, así resumen rápido, las leyes de voltajes y tensiones, bueno, de tensión y de corriente Kirchhoff se siguen cumpliendo de la misma manera, con, con la diferencia de que ahora no manejamos magnitudes únicamente, vean que manejamos magnitudes con ángulo, es muy importante. Y he visto que en los exámenes una fuente muy común de errores es que no manejen bien tal vez los signos de la convención pasiva y de repente restan algo que tenían que sumar y ya ahí les cambia completamente el valor. Bueno, igual sería si fuera una magnitud, ¿verdad? Entonces, bueno, no hay mayor cambio, tienen que tener el mismo cuidado, pero bueno, me gusta igual hacer hincapié siempre de las tendencias que yo veo en los exámenes, digamos, de los errores que cometen más a menudo para, me gusta hacérselos saber en clase para que lo tomen en cuenta cuando estudian. Entonces, de la misma manera, aplican las otras técnicas de análisis conocidas. Que a decir, que las vamos a estar viendo ahorita, superposición, en nodos y mallas, transformación de fuentes, Thevenin y Norton, y algo que tal vez, bueno, pudieron haber visto o no en CC, lo que se llama conversión delta estrella o estrella delta. Entonces, bueno, estos son los símbolos. Voy a, que voy a hacer aquí, bueno, la nota. Esto es delta y esto es estrella, que es una configuración de resistores o bien puede ser de impedancias en general, de cómo están conectadas. Y entonces, bueno, literalmente en el delta tenemos un triángulo donde en cada lado hay un componente. Igual en estrella, donde todos comparten un punto común. Entonces, bueno, si no lo vieron en CC, lo vamos a ver aquí rápidamente y cuando veamos circuitos trifásicos vamos a también entrar en esa parte. ¿Qué? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Que entonces, bueno, veamos qué parte de lo que son las técnicas, combinación de impedancias. Que aquí, bueno, déjeme ver un momento para no excederme tal vez con la exposición de cosas, tal vez ir un poco más resumido. A ver, bueno, no, hagámoslo rápido. Que si tenemos un circuito con, con impedancias, que esto movámoslo un poco para abajo. Ujú.
que si tenemos aquí un circuito con impedancias, que aquí tenemos una tensión V, esto va a ser Z1, Z2, Zn, que vean que aquí podemos hablar de que igual tensión 1, tensión 2, Vn, y por aquí va a pasar la misma corriente, ¿verdad? Que le vamos a llamar I. Y también podemos hacer un equivalente visto desde la fuente. Entonces podemos ponerle Z equivalente. Entonces, bueno, vean que si aplicamos las leyes de Kirchhoff, vamos a tener que, bueno, igual, aquí tenemos más, menos. Entonces vean que vamos a hacer una malla aquí. Vamos a seguir esta línea y básicamente lo que vamos a ir haciendo es siguiendo esta dirección, poniéndole los signos que nos encontremos en las polaridades que definimos. Entonces vean, siempre que tengan un circuito, siempre hagan el dibujo de las polaridades y las direcciones de corriente, es muy importante. Entonces, bueno, vean, aquí, comenzando con esta fuente, vamos a tener menos, porque estamos entrando por el lado negativo. Y con todos estos componentes vamos a entrar por el lado positivo. Entonces, vamos a tener que la suma de esto, V1 más V2 más hasta Vn, va a ser igual a 0. Entonces, bueno, esto es como decir que la, la suma de, o bien, la tensión en la fuente debe ser igual a la suma de las tensiones en el resto del circuito, lo cual debe ser bastante intuitivo, ¿verdad? Que la, la tensión que hay de este punto a este punto, bueno, y pongamos que esto es tierra, que la tensión que hay de aquí a aquí debe ser la misma tensión que hay de aquí a aquí. Que eso es básicamente lo que nos dice la ley de tensión de Kirchhoff. Tal vez en el nivel de ustedes ocupan, bueno, masticarlo bastante más o aprender a verlo. Entonces, bueno, por eso lo repito. Entonces, bueno, vean que esto es igual las tensiones es igual a una corriente común que voy a sacar a factor común por la suma de las impedancias. Entonces vean que si paso a dividir la corriente debajo de la tensión, vamos a tener Z1 más Z2 más Zn. Entonces vean que efectivamente, ahora sí ya podemos poner, bueno, vean que U entre I va a ser la Z equivalente justamente. Esto va a ser igual a Z1 más Z2 más Zn. Que ya con eso llegamos a otro resultado. Vean que, bueno, podría ser tal vez intuitivo o lógico, pero bueno, aquí está la demostración también. Vean que podemos combinar impedancias en serie, podemos sumarlas, al igual que lo hacíamos, que combinamos resistencias en CC. Entonces, la conclusión de esto, las impedancias en serie se suman. Que vean que también de aquí podemos sacar alternamente una notación eh, paralela, tal vez. La sumatoria de n igual a 1, no, más bien al revés, de k igual a 1 hasta k igual a n de z sub k. Que bueno, para tenerlo en notación de sumatoria es importante que se acostumbren también a la notación, que vean que esto que aparece acá es la expansión de esta sumatoria, que los que ya llevaron álgebra o lo están llevando, bueno, hay en estos momentos pueden estar llegando tal vez en la parte de series y sucesiones, bueno, ahí van a ver esa notación.
Ok, cuando n es igual a 2, pongámoslo en minúscula, más bien. Cuando n es igual a 2, se tiene un divisor de tensión. Entonces tenemos este circuito, que aquí tenemos un componente, aquí tenemos otro. Que vean también, bueno, la notación esquemática, que vean que ya esto no es una resistencia, es un componente en su forma rectangular, para decir que esto es un Z que tiene una parte real y una parte imaginaria. Recordemos de la clase pasada, la parte imaginaria es la reactancia, y esa reactancia puede ser capacitiva si es negativa o inductiva si es positiva. Entonces, bueno, esto va a ser Z1, esto va a ser la tensión 1. Aquí vamos a tener la tensión 2, esto va a ser Z2, aquí va a ser V, o podemos ponerle VS también para que eh, vayan viendo. Bueno, S es de source o de fuente en inglés, se usa, bueno, bastante en otros cursos. Entonces, bueno, vean que básicamente la corriente va a ser igual a la tensión entre Z1 más Z2. Y un divisor de tensión, por más sencillo que sea, es bastante, se utiliza mucho, o sea, se va a utilizar mucho a lo largo de la carrera. Entonces, bueno, para que vean que no lo menosprecien por ser algo sencillo, es algo que van a utilizar mucho. Entonces, bueno, ¿cómo sacamos las tensiones en cualquiera de los dos componentes? Entonces, esto va a ser la tensión de la fuente por la impedancia en la que queremos sacar la tensión, en este caso sería Z1, y abajo vamos a tener la suma de las dos impedancias. Y paralelamente, la tensión en el componente 2 va a ser igual a la tensión de la fuente, aquí me faltó ponerle S, por Z2 entre la suma de las impedancias. Que aquí tenemos estos dos resultados. Que entonces, bueno, vean cómo podemos sacar que teniendo un divisor de tensión, hay dos formas de verlo. Bueno, una es multiplicar la corriente. Bueno, justamente, esta parte que está acá es la corriente. Y vean que aquí multiplicamos por la impedancia en la que queremos sacar la tensión. Que no hay mayor cambio en este sentido. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Que ahora veamos la conexión en paralelo. Entonces aquí vamos a poner ahora una fuente de corriente y vamos a poner componentes en paralelo. Entonces, bueno, aquí vamos a tener una cantidad de n de componentes en paralelo. Ok, vean que la tensión es la misma en todos los componentes, que le vamos a poner V. Y aquí vamos a tener IS. Esta va a ser la corriente IS. Aquí vamos a tener Z1, Z2 y ZN. Y cada uno va a tener su corriente respectiva, I1, I2 y N. Entonces, haciendo la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo, que lo voy a marcar, que vean que todo esto es un nodo. Y bueno, aquí la fuente ya me está indicando la flecha de la corriente, pero bueno, podemos hacerla más explícita. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff me indica que la sumatoria de las corrientes en un nodo va a ser igual a 0. Entonces, bueno, esta entra y el resto sale.
va a ser igual a I1 más I2 más IN. Ujú. Vean que también pueden poner que todas las corrientes salen. En este caso, toda la suma daría igual a cero, con la diferencia de que bueno, ya cuando lo obtengan, eh, pues si dicen que la corriente va en esa dirección, pues les va a dar un resultado y bueno, y la polaridad les va a dar distinta. Con eso la polaridad les quedaría al revés. Entonces, bueno, con esto ya saben que pueden, en general pueden definir la dirección que quieran mientras se apeguen a la convención pasiva que indica que un componente tiene su polaridad positiva por donde entra la corriente. Ok, entonces, esto podemos expresarlo como V entre una suma de 1 entre Z1 más 1 entre Z2 más 1 entre Zn. O bien, cada una de esas corrientes podemos decir que las corrientes IN van a ser igual a la tensión entre el Zn. Entonces, bueno, por eso aquí sacamos este V a factor común y vean que justamente, bueno, esto es igual a la corriente de la fuente, ¿verdad? Entonces, si queremos sacar una impedancia equivalente, vean que tenemos que pasar a dividir esto para acá y esto para acá. Entonces, con esto nos va a quedar que la Z equivalente, que podemos marcarle incluso desde acá, vean vean también esta notación de esta flecha de la Z equivalente, que significa que si nosotros nos colocamos en este punto y vemos hacia allá, ¿qué impedancia va a haber la fuente? Porque la fuente es donde estamos puestos, ¿verdad? Entonces vean que la flecha indica o separa, entonces, o agrupa. La flecha agrupa que todas estas impedancias deben unirse en este caso. Vean que incluso podemos sacar también una impedancia vista desde acá. O sea, en realidad podemos sacar impedancias vistas desde cualquier lado. Pero bueno, en este caso nos sirve esta porque es la equivalente, la que ve la fuente. Entonces, la Z equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de las impedancias a la menos 1. Que vean que esto tuvimos que pasar a dividir, entonces ahí nos va a quedar a la menos 1. Entonces vean que ese es el inverso de la suma de los inversos de las impedancias. Nuevamente, la importancia de poder verbalizar, de verbalizar. Vean que incluso este semestre, bueno, si alguno falta o se ausenta algún examen por una razón justificada, el examen de reposición va a ser al día siguiente, domingo, y va a ser parte oral, parte escrita. Entonces vean que, o sea, si no logran comunicar bien este lenguaje matemático, pues van a fallar en un examen oral. Entonces, bueno, esta es la impedancia equivalente en paralelo. Vean que también podemos hablar de una admitancia equivalente. Entonces esto va a ser igual, que vean que bueno, esto que está acá, la admitancia y sub n va a ser igual a 1 entre z sub n, ¿verdad? Entonces vean que también, más bien si pasamos la tensión a dividir, lo que vamos a tener va a ser una admitancia por acá. Entonces, esta admitancia va a ser justamente la suma de los inversos de las impedancias. Que esto es otro resultado. Van a ver que dependiendo del problema,
a veces es más fácil trabajar en impedancias o a veces es más fácil trabajar en admitancias, porque vean que bueno, vamos a ver más adelante con ejemplos. En este punto lo que vamos a ver es la gran paleta de técnicas de análisis que tenemos. Un mismo circuito se puede analizar por diferentes técnicas o eventualmente solo se puede analizar por una particularmente. Entonces vean que tienen que conocerlas todas y tener un poco de malicia o de visión a futuro, de decir, ok, analicemos este problema, puedo hacer esto por esto, puedo hacer esto por esto. Ok, si tenemos el caso particular de n igual 2, tenemos un divisor de corriente. Entonces, cómo era el divisor de corriente? Que aquí tenemos, esto va a ser IS, esto va a ser Z1, Z2, por aquí va a ser esto corriente 2 y por aquí esto va a ser corriente 1. Entonces, bueno, vean que las leyes de Kirchhoff nos dicen que la corriente de la fuente va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2. Aquí ya estamos haciendo sumatoria de corrientes en el nodo, nada más. Esto va a ser igual a V entre Z1 más V entre Z2. Esto va a ser igual a V entre la suma de 1 entre Z1 más 1 entre Z2. Entonces, bueno, el Z equivalente en este caso va a ser igual al inverso, bueno, como vimos arriba, solamente que lo estamos aplicando un caso particular. La Z equivalente va a ser la suma de los inversos a la menos 1. O el inverso de la suma de los inversos, también. Otra forma de decirlo. ¿Y cómo encontramos la corriente en el componente 1? La corriente 1 va a ser igual a la corriente de la fuente por, en este caso va a ser el caso contrario a la tensión. Si queremos la corriente 1, más bien tenemos que multiplicar aquí el componente 2. Así es como yo siempre lo recuerdo. Y abajo tenemos la sumatoria de las corrientes. Y la corriente 2 va a ser igual a la corriente de la fuente por la corriente en el otro componente del cual estamos calculando, que va a ser I1 en este caso, entre I2. Entonces, bueno, ahí tenemos aquí la forma particular si tenemos dos corrientes. Que una pregunta, voy muy rápido en general, no sé si les da tiempo de copiar o si no están copiando el todo, que les había dicho que, no sé, Profe, sí. ahí no serían todo ese montón de i's que puso, bueno, que las que están en la fracción no serían zetas, más bien. Sí. Sí, sí, sí. Ese es el problema, que no puedo hablar y escribir al mismo tiempo. Es complicado. Sí, tiene razón. Que bueno, muchas gracias igual. Eh, que estén atentos. Ujú. Ajá, Z1 más Z2. Ok, correcto, ahora sí. Ya estamos bien, ¿verdad? Profe, y las de arriba también. El de arriba también, a ver. ¿En cuál? Perdón, el numerador de la misma. Sí, ok, sí. También. Ajá, aquí es Z2, ¿verdad? Y aquí es Z1. Sí. Ya, ahora sí. Ahora sí estoy bien. Ok. Bueno, aquí le dimos un par de vueltas a algo que tal vez ya sabían, pero no sé, no quiero escatimar en la parte, bueno, demostrativa para ver si quedan ya con el concepto bien entendido. Entonces, bueno, ¿qué podemos resumir de acá?
o bien, hagamos una retrospectiva. Para combinar impedancias en serie se suman. Bueno, lo que les quería decir de acá, que las admitancias, véanlo acá, las impedancias en paralelo se suman como admitancias. Porque vean que bueno, es más fácil sacar la suma de las admitancias que eventualmente hacer, bueno, todos estos inversos a la -1. Vean que es un paso más. Entonces, si les dan un problema, tal vez en términos de admitancia en paralelo, vean que sumando admitancias pueden combinarlas. Entonces, impedancias en serie se suman y admitancias en paralelo se suman también. Y bueno, tenemos el divisor de tensión, el divisor de corriente, que tiene la misma exacta forma. Ok, ahora bueno, no sé, en CC vieron la parte de la conversión delta estrella. Bueno, en caso de que no la hayan Yo sí, visto, profe, yo sí. sí la vieron. Sí, profe, yo también. Ok, bueno, genial. Ok, bueno. Una conexión en delta va a ser en esta forma, que es básicamente tener tres componentes conectados en triángulo, que justamente siguen la forma de la letra delta griega, ¿verdad? Que entonces a este de arriba le vamos a llamar ZC, a este le vamos a llamar ZA y a este le vamos a llamar ZB. A este punto le vamos a llamar A este punto le vamos a llamar C y a este punto le vamos a llamar B. Y por dentro podemos dibujar una red en estrella, que lo que va a hacer es tener un punto común tirado al centro. Ok, a este le vamos a llamar Z1, a este le vamos a llamar Z2 y a este le vamos a llamar Z3. Entonces, bueno, básicamente vean que lo que quiero que vean con este diagrama es que si tienen una conexión en delta, pueden convertir la estrella, o si tienen en estrella, la pueden convertir a delta, utilizando un juego de ecuaciones, que bueno, la demostración no la tengo acá, pero bueno, no es necesaria. No sé si incluso en los libros la indica, me parece que no, pero bueno, no es importante. Lo importante nuevamente es el resultado. Entonces aquí vamos a tener Z1 por Z2 más Z2 por Z3 más Z3 por Z1, que todo en fasores, con la rayita abajo. Y aquí vamos a tener abajo Z1. Por aquí vamos a tener ZB. Y por acá vamos a tener ZC, que va a ser igual a... Que vean que lo de arriba se repite, ¿verdad? Que bueno, esta es la ventaja de trabajar en la tablet, que puedo hacer esto, copy-paste. Entonces, bueno, ya me ahorré un poco de trabajo. Ok, aquí tenemos Z2 y aquí tenemos Z3. Entonces, bueno, vean que
vean que hay una relación entre la letra y el número. Bueno, hay una correspondencia 1 a 1 en cuanto al orden, ¿verdad? Aquí tenemos 1 y A, 2 y B, 3 y C, que justamente es el orden que siguen en el abecedario, ¿verdad? Entonces, bueno, Z1, Z2 y Z3 son las impedancias en estrella, ¿verdad? Entonces, si tenemos una conversión, si tenemos una red en estrella y queremos convertirla a delta, este es el juego de ecuaciones que tienen que hacer. Entonces, esto es conversión estrella delta. Ujú. Que esa es la conversión estrella delta. Y que vámonos aquí abajo. No sé si les dio tiempo de copiarla o bueno, pueden dejarlo ahí en blanco y el numerador es igual y lo que cambia es el denominador. Entonces tal vez ahí, si no les da tiempo, o bien lo revisan, bueno, luego con el video o lo completan más adelante. Entonces, bueno, aquí ahora tenemos Z1 va a ser igual a, aquí abajo vamos a tener ZA más ZB más ZC, que esto es lo que vamos a tener en común. Y aquí pongo Z2, por aquí pongo Z3 y copiemos esto que está acá, que esto es lo que va a tener en común el resto. ¿Okay? Que no me deja moverlo. Uh-huh. No sé, a veces es como antojadizo aquí el OneNote, cómo se comporta. Ok. Arriba vamos a tener ZB por ZC. Aquí vamos a tener ZC por ZA, ZC, y por aquí vamos a tener ZA por ZB. Que entonces vean, bueno, podemos hacer también aquí una, entender un poco cómo se comporta esta ecuación. Abajo tenemos la suma de las impedancias y vean que aquí, bueno, aquí tenemos Z1 y aquí tenemos ZB y ZC. Entonces aquí aparece la multiplicación de las impedancias que no son, bueno, comparativamente a Z1. Con Z1 la podemos comparar con ZA, entonces bueno, aquí aparece la multiplicación de las otras dos. ZB y ZC, ZC y ZA, y aquí tengo la 2, y A y B, y aquí tengo la 3. Entonces bueno, en todo caso no tienen que memorizar esto tampoco. Claro que si lo entienden, pues mejor, pero vean que esto lo pueden tener en el formulario. Y esto es conversión delta estrella. Entonces, si tienen las impedancias en delta, las pueden convertir a estrella siguiendo esta fórmula. Les recomiendo que le pongan atención a esto y que traten de analizar redes. Bueno, cuando ya estén analizando problemas de circuitos, siempre, si algo se les complica mucho, traten de ver si hay una red en delta o en estrella. Muchas veces, al convertir de una a la otra, les van a quedar elementos en paralelo que van a poder combinar en paralelo y a su vez de repente van a poder volver a hacer una conversión a la otra red y de repente ya pueden sacar la red equivalente. Entonces, he notado también mucho en los exámenes que no, como que dejan esto de lado, es como si no lo estudiaran del todo, no existiera, y de repente en un problema se topan con que tienen que usar una conversión delta estrella y ni siquiera la ven pasar.
y dejan el problema ahí porque tal vez por otros medios es más difícil. Entonces les recomiendo que le pongan buena atención a esto, lo van a utilizar eventualmente y que también tengan esa visión de ver una red y decir, ok, estos tres componentes están en delta o en estrella, hagamos una conversión. Lo vamos a llamar que si el circuito es balanceado, y esto lo vamos a utilizar, bueno, cuando veamos circuitos trifásicos, vamos a ver cargas o fuentes balanceadas o desbalanceadas. La relación se simplifica. Entonces vamos a tener que Z delta va a ser igual a 3 veces Z estrella. Y de la misma manera, Z estrella va a ser igual a 1/3 Z delta. Que vean que esto es, bueno, que sea balanceado, significa que todas las impedancias son iguales. Entonces, bueno, lo voy a hacer aquí más claro. Que Z estrella es igual a Z1, que es igual a Z2, que es igual a Z3. Entonces, bueno, vean que Z estrella, bueno, va a ser alguna de estas y son iguales. Y Z delta va a ser igual a ZA, que es igual a ZB, que es igual a ZC. Entonces vean que si logran identificar una de estas redes en triángulo o en delta, que corresponde a ZB, ZC o ZA, ¿cuál impedancia es esa? Esa es Z delta, ¿verdad? Esa es Z delta. Y si quieren convertirlo a una red estrella, dividen entre 3 esa impedancia y ya tienen la impedancia estrella, que es la misma para todas. Entonces, bueno, con esto nuevamente, esto lo van a tener en el formulario, simplemente que tengan la visión de ver en un circuito ahí con una fuente, diferentes resistencias, todo eso, o impedancias, que logren identificar. Entonces vean que tienen que intentar ver más allá de las cosas. ¿Qué, alguna pregunta hasta el momento? Ok. Ahora continuemos con lo que es análisis nodal. Y para este sí vamos a hacer un ejemplo bastante, bueno, algo largo algebraicamente, pero es parte de la línea de lo que van a ver en el curso y lo que van a ver en el resto de la carrera. Bueno, y se los digo a ustedes que están, básicamente sea es como el segundo curso de carrera, ¿verdad? Entonces, bueno, de una vez les anticipo que tienen que hacerse hábiles en este desarrollo matemático. O sea, el resto de la carrera no se les va a poner más fácil, eso se los aseguro. Y el que no logre adaptarse a, a las habilidades matemáticas que necesitan, pues les anticipo que van a sufrir o lamentablemente fallar en su plan, bueno, de salir eventualmente de la escuela. Espero que todos lo logren. De mi parte, espero que todos lo logren, pero de una vez les anticipo, no es fácil y van a tener que hacerse hábiles matemáticamente. A mí me preguntan o alguien me dice que quiere estudiar electrónica, y yo lo primero que le pregunto es, ¿le gusta la matemática y la física? Y más importante de que le guste es que sea bueno. Posiblemente si alguien es bueno es porque le gusta también, más probablemente. Ok, entonces, para exponer un poco sobre el análisis nodal, ya vimos que las leyes de Kirchhoff funcionan en el dominio fasorial de la misma manera y encontramos una relación algebraica para todos los componentes. Entonces, ahora hagamos un ejemplo de un circuito bueno, de cómo se va a ver esto en un examen.
que aquí tenemos una fuente de corriente. Tal vez me faltó me faltó en esta fuente tal vez hacer explícito que aquí este rabillo que nos indica, bueno, que es alterna y no directa. Que entonces, bueno, vamos a tener por acá una resistencia. Por aquí vamos a tener un capacitor. Por aquí vamos a tener un paralelo de un capacitor con un inductor. Aquí vamos a tener un inductor. Por aquí otra resistencia. Y por acá vamos a tener otra fuente. Que entonces ese circuito ya nos lo están dando en la frecuencia. Nos dicen que esta corriente es de 1 amperio en ángulo de 0. Y nos dicen que esta corriente es 0.5 en ángulo de menos 90. Que nos dicen que estos son 5 ohms. Esto es menos J10. Vean que ya nos lo están dando. Nos están dando ya la impedancia. Aquí ¿qué es omega? ¿Qué me dice que es omega en este ejemplo? Creo que debería ser 10. ¿Por No qué sé. cree que es 10? Bueno, es que estoy viendo ya otra cosa diferente. No, la verdad no sé. ¿Que alguien más? ¿Quién me dice cuánto es omega? No sabemos. Y no nos importa. Para ese caso no nos importa cuál es omega. Omega puede ser cualquier valor. Vean que aquí simplemente nos están dando ya el circuito en la frecuencia. ¿A qué equivale uno en ángulo de 0? Que ya en este momento deberían poder decir que esto es coseno de omega t amperios. Y esto es 0.5 coseno de omega t menos 90. Ya, nuevamente, omega es, en este caso, bueno, no sabemos, pero no importa. No importa porque ya nos dieron los valores de impedancia. Esos valores de impedancia son para alguna frecuencia en particular. Recuerden eso, porque justamente, bueno, ¿a qué equivale esto? Esto es J omega L, ¿verdad? Y esto va a ser igual a J10. Bueno, si vemos esta, entonces de alguna manera omega L es igual a 10. Entonces vean que aquí podemos tener una diferente combinación de valores. Si le damos a omega algún valor X, no sé, cualquiera, 100, vean que ahí ya vamos a poder despejar L. Entonces, para una frecuencia en particular, tenemos una impedancia particular. Recuerden que los valores de las impedancias dependen de la frecuencia. Entonces, bueno, esto solamente hay una acotación, nada más. Ok, entonces, antes de comenzar con el ejemplo, voy a hacer algo que siempre les recomiendo que hagan y que lo hagan en colores. Tal vez al inicio del curso les sugerí que tuvieran varios diferentes lápices o plumas, lapiceros. Los colores nos ayudan. Entonces, bueno, no sé por qué siempre yo pongo las corrientes en rojo y las tensiones en azul. Entonces, lo primero que tienen que hacer para que el ejercicio sea más fácil es definan corrientes. Vean que esa corriente va para abajo. Entonces, bueno, aquí voy a tener un nodo también.
voy a tener un nodo. Y aquí voy a tener otro. Y ahora voy a definir tensiones. Entonces, en el momento en el que ustedes hagan esto, ya tienen una base a la cual referenciarse. Cualquier cosa que metan en una ecuación va a tener que cumplir la convención de direcciones y polaridades que definieron inicialmente. Como les dije, pueden poner que esta corriente va para arriba, no importa, pueden hacerlo. La cuestión es ser consistentes, porque si no son consistentes, van a sumar algo en vez de restarlo y eso les va a dar mal. Entonces, en esto, la consistencia, lo voy a poner acá, consistencia, eso es lo importante, consistencia. Bueno, y esto es importante, no sé, en muchas áreas de la vida o de todo, la consistencia. Como el Bayern Múnich, que es el equipo más consistente alemán, y ahí lo tienen 8 veces campeón, campeón de Champions, todo eso. Ok, entonces al hacer el análisis en el nodo 1, vamos a hacer, ok, una suma de corrientes que entran y salen. Entonces las corrientes que entran van a ser igual a las corrientes que salen. Ok, adicionalmente también, bueno, el análisis nodal nos exige definir tensiones, ¿verdad? Entonces, esto que está acá va a ser V1 y esto que va a estar acá va a ser V2. Recuerden también que las corrientes vamos a ponerlas en función de una diferencia de potencial. Por eso es importante también tener la polaridad de estos dos componentes, porque aquí vamos a tener una resta de tensiones justamente para sacar esa corriente. Entonces, ok. Ahora hagamos la suma de corrientes y vamos a expresar las corrientes en términos de tensión e impedancia. Entonces, esta corriente de 1 en ángulo de 0 va a ser, ¿cuál es la corriente por la resistencia de 5 ohms? ¿Quién me dice? Aquí, ¿qué pongo acá? ¿Cuánto va a ser esa corriente? V1 entre 5. Correcto. Ajá, V1 entre 5. Ahí tenemos esta corriente. Más V1 entre menos J10, que es el capacitor por acá. Ahora tenemos que sacar estas dos corrientes. Ok, vean que aquí me faltó esta por acá y esta por acá, que sale del nodo, esta sale. Entonces aquí vamos a tener V1 menos V2 entre menos J5 y vamos a tener también V1 menos V2 entre J10. Entonces vean que aquí ya tenemos la ecuación montada. Y vean que me referí a las direcciones y polaridades para sacar esto. Si lo plantean mal, obviamente van a terminar mal. Entonces vean que el planteamiento de esta ecuación es crítico. Y siempre me refiero a estadísticas en exámenes de un problema de este tipo. ¿Cuál es el error más común? Me gusta siempre advertirlos en clase, como decía una profe de mecatrónica, en guerra avisada mueren menos soldados. Ok, entonces, aquí, bueno, ahora podemos continuar, podemos separar estas fracciones. Este fasor, 1 en ángulo de 0, bueno, fácilmente podemos expresarlo como 1 más J0, ¿verdad? Vamos a ver que a veces vamos a tener que intercambiar entre polar y rectangular. Entonces, para que se sientan cómodos haciendo eso. Que aquí va a tener V1 entre 5 más V1 entre menos J10 más V1 entre menos J5 más, vean que menos y menos es más,
V2 entre J5 más V1 entre J10 menos V2 entre J10. Que ese es el segundo paso, separar todo esto. Y ojo aquí que tenemos los J's abajo. Tenemos los J's abajo. Bueno, para los que no han llevado álgebra todavía, hay una equivalencia. Menos J es igual a 1 entre J. Entonces, si tenemos un J abajo y lo queremos pasar para arriba, que vamos a tener que hacerlo eventualmente para ya sumar finalmente los números complejos, el J abajo lo pasamos para arriba con un menos. Muy importante y que no se les vaya. Entonces, bueno, ahora vamos a agrupar. También para eso a mí me gusta usar colores o marcas visuales que nos ayuden. Entonces, bueno, voy a marcar aquí con una raya los V1. Y puedo marcar con 2 rayas. Incluso, bueno, no necesitan tal vez usar el color, pero tal vez 2 rayas. Vean que aquí tenemos V2. Entonces, esto es básicamente una ayuda visual para agrupar. Entonces, aquí, bueno, vamos a sacar a factor común el V1. Y vamos a tener 1 entre 5 por acá. Vean que puedo pasar también el J arriba. Menos J 1 entre 10. No, este va a quedar positivo, más bien, ¿verdad? Más J10, este menos J, al pasarlo arriba se me hace más J, 1 entre 5. Y aquí, aquí como tengo J, se me va menos J, 1 entre 10. Entonces, bueno, ya agrupé todos los V1. Voy a poner, bueno, aquí abajo los V2. Entonces en V2 tengo menos J, 1 entre 5. Y aquí tengo menos J más J, 1 entre 10. Ok, esto es igual a 1. Ok, entonces ahora es simplemente agrupar parte real, parte imaginaria. Ok, aquí puedo usar la misma marca con una raya o en verde. Pueden hacer con colores o diferentes tipos de marca o línea, lo que sea que les sirva. Vean que esto es pura maña y cada uno, no sé, cada uno tendrá sus formas diferentes de ver las cosas. Entonces, bueno, vean que este es J, este es J y este es J. Entonces, bueno, pongámosle a este 2 rayas para hacer la diferencia. Estos dos son con J, son meramente imaginarios. Entonces, aquí tengo 1 es igual a V1. Y bueno, voy a tener un quinto. Y aquí tengo que agrupar estos J's. Entonces, bueno, vean que aquí tengo J un décimo menos J un décimo. Entonces, estos dos se me cancelan. Entonces, aquí voy a tener J un quinto. Más, ¿cuánto es un décimo más menos un quinto? Un décimo es como, un quinto es como 2 décimos. Entonces, menos 2 décimos más un décimo es menos un décimo, ¿verdad? Entonces voy a tener V2 por acá. Y tengo menos un décimo. Todo esto es igual a 1. Entonces, bueno, ahora nuevamente hay un montón de formas de hacer las cosas. Entonces ahora voy a finalizar la ecuación. Bueno, ¿cuánto es un quinto? Que pongámoslo ya no fraccionario, tal vez en decimal. ¿Cuánto es un quinto? Punto 2. Punto 2 más J punto 2 por V1 menos punto 1. Esto tiene J, ¿verdad? Ajá. Esto tiene J. Menos J.1 V2 es igual a 1. Esa es la primera ecuación. Ya llegamos a la primera ecuación. Que vean que no hay atajos. No hay atajos en esto. No se van a salvar de hacer esta cantidad de líneas de procedimiento. Vean que se pueden saltar algunas.
Si ya tienen la rapidez o la agilidad mental, es justamente lo que les digo que tienen que tratar de desarrollar, la habilidad mental y manual. Pero bueno, mínimo tienen que hacer esa cantidad de pasos. Entonces, bueno, vean que ya terminamos con la ecuación del nodo 1. Esta es la primera ecuación. Ok, ahora vayámonos a la segunda ecuación. Bueno, aquí no se ve el circuito, pero tal vez ustedes lo tienen en sus cuadernos o en sus notas. Espero que estén apuntando o siguiendo el procedimiento. Ok, aquí voy a plantear la ecuación V1 menos V2 y ahorita revisamos el circuito para verificar. Más V1 menos V2 entre menos J5. Esto es igual a V2 entre J5 más V2 entre 10 más 0.5 en ángulo de menos 90. Ok, entonces bueno, si se fijan en el esquemático o el circuito, siguiendo la convención, vean que yo había puesto originalmente que estas corrientes entraban por acá. O sea, significa que esta corriente por este lado entra y por este lado entra. Y estas otras tres salen. Vean que es un completo error de repente indicar que esas corrientes salen, que vean que están cambiando lo que ya originalmente habían planteado. Por eso les digo que el paso número 1 es poner direcciones de corriente y polarización. Eso es lo primero que tienen que hacer. En ingeniería, las cosas son, no es no es por decir que somos cuadrados, pero todo tiene un proceso, todo tiene un procedimiento y es ordenado. Entonces, bueno, lo primero y segundo lo segundo. Suena tonto, pero tal vez a alguna gente se le olvida y ahí es donde fallan en ser ingenieros o en ser estudiantes de ingeniería, que no hacen las cosas en orden. Entonces vean que todo tiene que ir con un orden, un procedimiento, un algoritmo, si se quiere. Que entonces, que vamos a separar esto de la misma manera. Entonces tenemos, y bueno, aquí tal vez me voy a saltar un paso de un solo. Vean que voy a saltar el J arriba, menos J V1 entre 10, más V2 J entre 10, se queda positivo, más, vean que 1 entre menos J es J, más J V1 entre 5, este menos menos es más y pasarlo arriba es menos J V2 entre 5. Esto va a ser igual a menos J V2 entre 5 más V2 entre 10 más 0.5 en ángulo de menos 90. Vean que si tienen un poquito de visión aquí también, ¿a qué equivale menos 90 grados? Esto es menos J, ¿verdad? Entonces vean que este punto 5 es menos J punto 5 también, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, es menos J punto 5. Entonces, bueno, vean que pueden pasarse de polar a rectangular. Van a tener que hacerlo. Ok, entonces ahora marquemos con las guías que les había dicho, marquemos que es para agrupar V1. En V1 solo tenemos esas, ¿verdad? Y para V2 tenemos estas otras. Entonces, por aquí voy a agrupar V1 menos J1 entre 10 más J1 entre 5 más V2. Entonces por acá tengo menos J un quinto
o no, se me fue, para hacerlo en orden, de izquierda a derecha, tenemos J un décimo, menos J un quinto. Vean que este menos J tenemos que pasarlo para el otro lado, y este también, entonces esto implica un cambio de signo. Entonces tenemos más J 1 entre 5 menos 1 entre 10. Esto es igual a menos J.5. Entonces, bueno, aquí podemos sumar esto. Esto va a ser 2 décimos. Entonces es como 2 décimos menos 1 décimo es 1 décimo y eso es punto 1. Eso es punto 1. Entonces vamos a tener, vean que está en J positivo. Vamos a tener J.1 multiplicado por V1 más que vamos a tener por acá en real. Bueno, y nuevamente podemos hacer aquí marcas. Real tenemos esto, imaginario tenemos estos otros tres. Que vean que esto es importante para agrupar también. Entonces, bueno, tenemos menos 1 décimo que es menos punto 1. Y aquí, bueno, tenemos que, bueno, sumar estas fracciones. Tenemos menos J un quinto más J un quinto, esto se elimina. Y tenemos J un décimo más J.1. Eso es igual a menos J.5. Ok, ya con esto terminamos. Y vean que no hay atajos. Duré lo que había que durar. Esto va a ser la ecuación del nodo 2. Entonces, ¿qué nos dice? Oigan, ¿cuál es el Profe, objetivo? una consulta. Sí, Ahí no faltó el V2, el V sub 2. claro, correcto, faltó. V2, ajá, es igual. Ok, correcto. Muchas gracias por estar atento. Entonces, bueno, ahora resolviendo simultáneamente. Vean que esto pueden hacerlo en la calculadora. Y bueno, me parece que las calculadoras Casio de ahorita, bueno, incluso las de hace 15 años, creo que resuelven ecuaciones en números complejos también, ¿verdad? ¿Alguien que me confirme? Bueno, no sé, la mía no. Sí, profe, yo estoy seguro que la mía lo haga. O sea, yo no tengo la más nueva. Creo que la anterior al modelo más reciente, que no sé cuál es. Bueno, yo tengo la Casio FX 570 LAX, que es como la que es con negro, con botoncillos blancos de los números y tapa blanca. Esa la compré justo el año pasado que empecé a dar CA y me parece que sí resuelve. Pero es que esa es la más nueva, digamos. Esa Ajá, creo que sí. Esa, de hecho, creo que hasta resuelve sistemas de ecuaciones de 4 variables. ajá, bueno, para que se hagan la idea. Ok, entonces al resolver el sistema de ecuaciones, que bueno, voy a confirmar luego que sí la calculadora puede hacerlo. Si alguno no tiene la calculadora nueva, me parece haber visto al profesor Juan José Montero en alguna de sus clases con una aplicación de esta calculadora. Le voy a preguntar de dónde la sacó. Por si alguno no puede comprar una calculadora de estas, bueno, aunque sea que tenga estas. Entonces, bueno, vean que al resolver simultáneamente nos van a resolver justamente las variables del juego de ecuaciones, que es V1 y V2, que son las tensiones nodales, que son estas que habíamos puesto inicialmente. Parte del problema puede ser encontrar alguna corriente. Entonces vean que si queremos estas corrientes por este lado, tenemos que dividir V1 entre alguna de estas impedancias y esa corriente va a ser dada, bueno, justamente aquí como lo planteamos, como la diferencia de potencial, el potencial en la pata positiva menos el potencial en la pata negativa, dividido entre la impedancia. Igual por acá para V2.
Entonces, bueno, vean que una tensión fasorial en coordenadas rectangulares, esto verdaderamente no nos dice mucho, ¿verdad? O sea, no podemos hacer nada con 1 o menos J2. Vean que esto tenemos que convertirlo a coordenada polar, que es el fasor, y esto es en la frecuencia. Esto es un fasor en la frecuencia. Entonces, al convertir al tiempo, y usualmente las respuestas que andamos buscando va a ser alguna corriente o tensión en el dominio del tiempo. Vean que una expresión en el dominio fasorial o la frecuencia, pues no nos da mucha mayor información, es solamente una herramienta, para ¿cómo se llama? Realizar un análisis más sencillo. Entonces, ahora sí, V1 de t va a ser igual a 2.24, esta es la amplitud, coseno de omega t, no sabemos qué es omega, no importa, menos 63,4. Y estos son voltios. Siempre recuerden las unidades, es muy importante. Y V2 de t va a ser igual a 4.47 coseno de omega t menos o más 106.6 voltios. Vean que también pueden graficar estas tensiones más o menos. Note que ambas fuentes, Profe, ahí el ángulo no era 116. sí, gracias, 116, ok. Noten que ambas fuentes operan a la misma frecuencia. O sea, no podemos combinar fasores de diferentes frecuencias. Muy importante. No podemos combinarlos. Tienen que ser el mismo. Ok, entonces, con esto, bueno, bueno, podemos hacer un análisis nodal de la misma manera y mi recomendación, planteen bien cómo se llama las direcciones y polaridades. ¿Qué, alguna pregunta? Que ahora continuemos con análisis de mallas. Que ya son las 2:40. Bueno, me queda un problema de análisis de malla que va a ser más sencillo y nos queda ver un poco de superposición. Entonces, bueno, hagamos algo. Para no cortar el impulso que llevo ahorita y dejar todo en una misma lección, voy a continuar hasta que termine. Me voy a pasar un poquito de las 3. El que se tenga que ir puede desconectarse y eh, justamente puede revisar el final de la lección en el video el fin de semana, tal vez. Esto es para aprovechar y dar por, digamos, concluida toda la materia completa y que todo quede en el mismo video. Entonces, bueno, los que quieran quedarse unos 5 o 10 minutos más después de las 3 pueden hacerlo. Y los que se tengan que ir, no sé, a otra lección o lo que sea, pueden irse cuando gusten y bueno, les va a quedar ahí. Los que no vean el resto de la lección la pueden revisar en el video. Entonces, bueno, aquí voy a continuar hasta el final. Esa es la ventaja bueno, de las lecciones virtuales. Podemos continuar. Ok, bueno, hagamos otro ejemplo. Este va a ser un poco más rápido. Que en este incluyamos una fuente dependiente para que vean que podemos incluir justamente. Profe, ahí en el chat puse dónde se descarga la calculadora por si alguien se viera en la necesidad de bajarla. Ah, bueno, genial. Vieras qué raro, a mí me dejó de aparecer el chat. Ah, bueno, aquí está en las.
Es que no me aparecían aquí en la barra de herramientas. Ok, aparece en más. Ok, bueno, muchas gracias. Ahí revisen el chat para que tengan el link de la aplicación de la calculadora. Ok, aquí vamos a hacer análisis de mallas. Entonces, con las mallas, lo que hay que hacer es definir una corriente, ¿verdad? Una corriente por malla. Entonces, esto va a ser I1 y por acá le vamos a poner I2. Y esta es 2I1, donde I1 es justamente, bueno, la corriente que va por acá, que equivale a esta que está en rojo. Entonces, bueno, aquí podemos poner que esta es I2 en el tiempo. Que vean que, bueno, aquí tenemos 10 coseno de 10 a la 3t. Ve, ahora sí nos están dando omega. Omega es 10 a la 3, que esto es 1000 radianes por segundo, ¿verdad? Entonces, bueno, en este ejemplo vean que tenemos los componentes en su representación, bueno, en su valor de capacitancia o inductancia. ¿Cómo nos están dando el valor de frecuencia? Podemos usarlo para convertirlo y obtener la impedancia. Entonces, podemos redibujar este circuito con los fasores de la tensión y de las impedancias. Y entonces esto va a ser 2I1 en fasor. Esto va a ser menos J2 y esto va a ser J4. Esto va a ser 3 y esto va a ser 10 en ángulo de 0 voltios. Que vean que, bueno, J omega L va a ser igual a J por 1000 por 4 milihenrios. Bueno, 1 kilo por 1 mili. Esto es 1. Entonces nos queda J4. Y 1 entre J omega C nos va a dar 1 entre J. Y por aquí tenemos 500 micros por 1000. Esos 500 micros por 1000 nos va a dar 1 mili, que es 10 a la 3, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo nos queda? Solo calculé bien. Y a mí me dio lo mismo. Sí, 2, ok. Sí, es que estaba tratando de hacerlo es que 1 micro por un... Ah, es que tenemos los ceros del 500. Ahí donde se me fue. Es que, digo yo, 1 micro por 1 K es 1 mili y a la inversa nos da 1 K. Pero ese K hay que dividirlo entre esos ceros. Entonces, bueno, sí, nos da menos J2. Ok. Entonces, bueno, vean que si tenemos los valores de los componentes y la frecuencia, podemos calcular las impedancias. Entonces, bueno, ya tenemos el circuito aquí, bueno, listo para empezar a analizar. Aquí tenemos I2 y bueno, nuevamente necesitamos las direcciones de tensión. Ok, aquí me voy a ir un poco rápido. VS, vean que esto es VS. Y aquí voy a hacerle esta malla. Va a ser igual a 3 por I1 más J4 por la diferencia de corrientes. Vean que es la corriente que entra menos la corriente que sale. Oye, no, la corriente que entra por la positiva menos la corriente que entra por la terminal negativa. Ok, esto nos va a dar... bueno, este VS es más bien 10 en ángulo de 0. Entonces, bueno, aquí al convertirlo nos queda 3 más J4 y 1 menos J4 y 2. Eso es igual a 10. Que aquí tenemos la primera
la primera ecuación. Y por otro lado tenemos menos, bueno, lo voy a poner aquí en, en literales. Esto es VL y esto es VC. Entonces, bueno, en general, menos VL más VC más 2 veces I1 es igual a 0. Entonces tenemos menos I1 menos I2 por J4 menos J2 I2 más 2I1 es igual a 0. Entonces, bueno, aquí agrupando, ok, aquí voy a hacerlo rápido para no durar más. 2 menos J4 I1 más J2 I2 es igual a 0. Que bueno, vean que ese quedó un poco más fácil. Si algo queda igualado a 0, va a ser más sencillo porque podemos poner una en términos de la otra. Entonces simplemente sustituimos y podemos hacerlo sin calculadora. Pero bueno, que también puede montar estas ecuaciones en la calculadora, que me parece que sí se puede. Entonces, al resolver simultáneamente, tenemos que I1 va a ser igual a 14 más J8 entre 13, que eso es igual a 1,24 en ángulo de 29,7 grados. Esto en amperios. Vean que puede dar amperios, puede dar miliamperios. I2 va a ser igual a 20 más J30 entre 13 es igual a 2,77 en ángulo de 56,3 amperios. Que les recomiendo que trabajen en grados, es más fácil. Es más fácil. Y verifiquen que la calculadora está en grados también. Ok, al convertir al tiempo tenemos que I1 de t va a ser igual a 1,24 coseno de omega t más 29,7 grados. I2 va a ser I2 de t va a ser igual a 2,77 coseno de omega t. Bueno, este omega t más bien ya ahora sí podemos darle un número. Ahora sí. Que esto es 10 a la 3. 10 a la 3t más 56,3 grados. Que no olviden todos los símbolos, grados, radianes, bueno, y las unidades y magnitudes. Entonces, con esto terminamos este problema. Vean que la conversión de la parte fasorial al tiempo, o sea, les debe tomar segundos. Magnitud, ángulo, y con esto reconstruyen la forma en el tiempo. Alguien en el chat preguntó que da una expresión que no sabía que cómo le entraba. Y digo yo, bueno, y si le digo, si le ayudo, casi que le estoy dando la respuesta, porque es bastante sencillo. Que vean que aquí tenemos amplitud, eh, frecuencia y fase. Ahí está. No hay mucho más que eso. Bastante simple. ¿Qué? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Que bueno, son las 2:50. Me queda hacer, bueno, hoja y media. En realidad, yo creo que si hubiéramos comenzado a la 1 en punto, nos hubiera dado tiempo. Es que doy clases de 10 a 12, entonces justamente a veces me atraso en esa también y me resta el tiempo del almuerzo y todo eso. Entonces, bueno, voy a tratar en el futuro de que comencemos mejor a tiempo. Ok, ahora veamos rápidamente la sección 1.8, que es linealidad, superposición
y transformación de fuentes. Que recuerden, los que se quieran quedar pueden hacerlo. Yo voy a continuar, creo que unos 15 minutos más y terminamos. Ok, vimos que los elementos pasivos son lineales. Eso es en general. Y vean que esos son componentes ideales con los que estamos tratando acá. No me he metido mucho a ver cómo es el comportamiento, bueno, ya los componentes reales con respecto a la frecuencia, pero me imagino que tendrán alguna parte no lineal en algún rango de frecuencia, pero ya eso es algo, un caso práctico. Ya tal vez si estamos trabajando en componentes a alta frecuencia, en transmisión, tal vez a alta frecuencia, ahí sí ya ese tipo de problemas entran en cuestión, pero este curso es de, bueno, es muy básico, es de análisis y estamos suponiendo todo en papel y todo es muy ideal. Entonces vean que en general los elementos pasivos son lineales y la superposición es una consecuencia de la linealidad. O sea, cuando existe linealidad podemos utilizar superposición. Entonces, ¿qué nos dice la superposición? Cualquier tensión o corriente en un circuito lineal se puede calcular como la suma algebraica de las tensiones y corrientes individuales causadas por las fuentes individuales. Esto nuevamente, de alguna manera, las leyes de Kirchhoff. Cuando existen fuentes de diferente frecuencia es obligatorio, esto sí lo voy a apuntar. Cuando existen fuentes de diferente frecuencia, es obligatorio. Lo voy a subrayar. Es obligatorio utilizar superposición. Si las fuentes son iguales en frecuencia, es opcional y es una forma. Los circuitos pasados pudimos haberlos resuelto por superposición. Bueno, al menos el de análisis de nodos. Entonces, bueno, es bastante útil igual utilizar superposición. Es básicamente dividir el problema en problemas más pequeños. Y vean que no se pueden superponer fasores que provienen de fuentes diferentes. O sea, la respuesta va a estar dada eh, por una suma no sé, pongamos aquí I de t va a ser igual a, no sé, I 1. Vean que esta es la amplitud 1. Coseno de omega 1 t más zeta 1 más I2 coseno de omega 2 t más zeta 2. Y aquí, o sea, vamos a tener una superposición de cosenoidales de diferente frecuencia. Vean que, o sea, no podemos mezclar, o sea, no podemos decir 1 y 1, no, eso es una amplitud, y 1 en ángulo de 1 más y 2 en ángulo de zeta 2. Esto es igual a, no, esto es un error. Bueno, si hubiéramos estado presenciales y alguno comete este error y está ahí como que va para repo, no va a repo, es como no, usted va a repo de una vez, o sea, no, aunque sea un puntito, no va a pasar. Este tipo de errores son imperdonables. Vean que, o sea, hay cosas mínimas que tienen que saber. Entonces, bueno, un error de estos ya es casi que condenatorio. Entonces, bueno, es necesario obtener la respuesta en el tiempo y sumarlas. Entonces, bueno, reutilicemos el, el primer ejemplo que vimos. Entonces, bueno, ahora, ok.
Ok, aquí tengo 1 en ángulo de 0. Esto era 5. Esto es menos J10. J10 menos J5. J5. 10. Y 0.5 en ángulo de menos 90. Que vean que aquí está implícito 5 ohms. Aquí están implícitos la magnitud del, no, ¿cómo se llama? La unidad del ohm, que pueden ponerlo o no en ese punto. Ok, entonces, vean que aquí, bueno, podemos simplificar. Vean que eso está en paralelo. Entonces podemos decir 5 en paralelo con menos J10. Esto es igual a 5 por menos J10 entre 5 menos J10. Esto es igual a 4 menos J2. Tenemos menos J5 en paralelo con J10. Eso es igual a menos J5 por J10 entre menos J5 más J10. Que vean que aquí estamos sacando los paralelos para combinar estas impedancias. Entonces, bueno, para que vean que podemos combinar diferentes técnicas que nos hagan más fácil la resolución del problema. Entonces, esto va a ser 2 más J4. Y por otro lado, tenemos menos J5 en paralelo con J10. No, mentira, esto, este por acá no tiene J. Ujú. Y ese que estoy calculando acá es el que está en el medio. Entonces, bueno, esto es, bueno, no lo voy a poner ahí, ya saben cómo sacar el paralelo, esto es menos J10. Entonces, bueno, vean que aquí ya tenemos estas combinaciones y podemos, bueno, tener un circuito ahora ya más simplificado. Aquí lo que ocupan es tener visión de que ustedes vean las cosas y digan, bueno, hagamos, no sé, pueden hacer un barrido de técnicas, de la primera a la última, ok, nodos, no, está muy difícil, mallas, está muy difícil, separemos fuentes o conversión delta estrella, o sea, pregúntense siempre cuando vean un problema, hagan un barrido de todas las técnicas que pueden utilizar. Vean que el planteo y el análisis del problema es parte importante, que yo creo que es en lo que algunos fallan, que no sé, tratan de irse o se saltan pasos simplemente. Vean que el planteamiento y el análisis es parte importante y el que no logre hacer eso simplemente no está siendo un buen ingeniero o un buen estudiante de ingeniería. El análisis es importante y tienen que tomarle el tiempo necesario. Eso que digan, que vean un problema y que digan, ¿cómo se hace? No sé cómo hacerlo. Es como, bueno, no, tampoco le voy a dar la respuesta. Dígame algo, dígame qué ve, qué se le ocurre. Ok, entonces, vean que como tenemos fuentes de corriente, en este caso, apagarlas, pues si yo apago esto, pues me va a quedar aquí un circuito abierto. Entonces, bueno, aquí, bueno, se lo podrán imaginar o lo podrán dibujar. Nos van a quedar estas dos impedancias en serie, ¿verdad? Entonces, con la fuente, partamos el análisis fuente de 1 en ángulo de 0. Voy a dibujar el circuito para ser más explícito. Ok, gracias a los que se están quedando al momento. Nos queda esto y algo más y ya terminamos. Entonces, voy a dibujar el circuito bueno, para no dejarlo a que tal vez alguno no lo vea y tal vez se equivoque. Prefiero tomarme un breve tiempo y
dibujarlo a que queden con la duda o que más bien se hagan una idea incorrecta. Entonces vean que aquí vamos a poder mezclar J10 con 2 más J4 menos J10. Entonces esto nos va a quedar 2 menos 10 más 4 son menos 6J. Sí. Entonces vean que aquí para ver si podemos hacerlo, creo que sí. Ok, de aquí lo que queremos obtener es V1 y V2. Entonces, bueno, también podemos sacar corrientes. Podemos sacar esa corriente y esta otra corriente. Que aquí vamos a tener 1 en ángulo de 0. Entonces, por aquí tengo que la tensión V1L, L de izquierda, va a ser igual a 1 en ángulo de 0 por 2 menos J6 entre 4 menos J2 más 2 menos J6 por 4 menos J2. Que entonces, bueno, ¿qué es todo esto? Esto que está acá es la corriente I1 dada por la fuente de la izquierda. Entonces, esa corriente 1, ¿cuál es? A ver, ¿cuál marqué que es esta? Oye, veámoslo del circuito. Bueno, sí, y tiene que ser esta. Y esta otra que está acá va a ser I2L. Sí, porque estoy multiplicando esta corriente por esta otra impedancia, significa que estoy sacando esta corriente, divido entre la suma y lo multiplico por esta impedancia. Eso nos va a dar lo que está acá, V1L. Ok, ahí está el significado de esta ecuación. Ok, esto nos va a dar que V1L. Y nuevamente aquí, bueno, tal vez lo estoy haciendo un poco rápido, pero bueno, es para no tardarnos más. Ustedes pueden ya cuando estudien o repasen esto, pueden resolverlo apropiadamente. Aquí yo les estoy dando como las marcas o las guías. Ok, V1L nos va a dar esto. Y ahora V1R va a ser igual a menos 0.5 en ángulo de 90 por 2 más J4. O bien, yo creo que antes de hacer esto, podemos hacer el esquemático también para ¿cómo nos va a quedar el esquemático? Va a quedar aquí que vamos a poder unir 4 menos J2 y menos J10. Entonces nos va a quedar ahí esa impedancia, nos va a quedar esta otra y por aquí vamos a tener la fuente. Vean que va a estar para abajo. 0.5 en ángulo de menos 90 amperios. Esto que va a estar acá, esto es 2 más J4. Y esto por acá va a ser a ver. Que aquí quiero sacar la tensión de nodo 1 dado por la resistencia R. Es que estoy tratando de descifrar qué escribí aquí. Ok, bueno, en todo caso, si unimos esto, esto va a quedar 4 menos J12, ¿verdad? Ok, ahora sí, yo creo que ya estaba viendo algo incorrecto.
Entonces tenemos que V1R va a estar dado por 0.5. Y en ese caso vean que le vamos a poner un negativo, porque justamente esta corriente está para abajo. Y habíamos dicho que estas corrientes las íbamos a definir en esta dirección. Entonces vean que todas están entrando, pero entonces bueno, por eso le damos vuelta o le ponemos ese signo negativo. Y aquí multiplico por 2 más J4, que es esta impedancia, entre 4 menos J12 más 2 más J4. Y esto lo multiplico por 4 menos J12. Entonces vean que esto que está por acá, esto es la corriente, que la corriente que pasa por 2 más J4, no, por 4 menos J12, que justamente es esta, I1, I1R, y aquí tenemos I2R. Entonces esto es I1R. Y al multiplicar por 4 menos J12, vamos a tener la tensión 1, justamente. Ok, entonces con esto nos da igual a menos 1. Menos 1 en ángulo de 0. Entonces con esto V1 es igual a V1L. Pongámoslo abajo. Más V1R. Y esto es igual a 2 menos J2 menos 1. Y esto es igual a 1 menos J2. ¿Ven por qué lo dejé en coordenadas cartesianas? Porque las tensiones tenemos que sumarlas. Y les había dicho que sumar es más fácil en coordenadas cartesianas. Entonces vean que no lo convertía a polar. También tienen que tener esa visión. ¿Cuándo tener algo en qué coordenada o en qué formato? Y no perder el tiempo haciendo conversiones innecesarias. Entonces esto nos da 2,24 en ángulo de menos 63,4. Y si se fijan en el problema anterior, pues da igual, ¿verdad? Con esto pueden decir que V1 de t es igual a 2,24 coseno de omega t, que no sabemos qué era omega, menos 63,4 grados en voltios. Y con esto al menos logramos obtener la respuesta de V1. Vean que si quieren V2 tienen que repetir el procedimiento, entonces es como una por otra. Todo depende, digamos, de cuál es el camino más fácil a tomar. Y para eso tienen que tener cierta visión. Y eso lo obtienen pues con la práctica, ¿verdad? Que la idea es que ustedes lleguen al examen y digan, ok, tal técnica, no, muy difícil, tal técnica, muy difícil, tal técnica, con esta la voy a sacar. O sea, tienen que poder ver a futuro cuál es el mejor camino. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Y para terminar, y aquí, bueno, esto es rápido, una página nada más. Vamos a ver lo que es transformación de fuentes. Que aquí simplemente vamos a ver la parte, bueno, teórica, bueno, rápidamente. La transformación de fuentes en el dominio de la frecuencia implica transformar una fuente de tensión con una impedancia en serie en una fuente de corriente con una impedancia en paralelo y viceversa. Entonces, recordemos la relación Vs es igual a ZS por IS. Y de la misma manera tenemos que IS es igual a Vs entre ZS. Que aquí podemos irnos de un lado para otro. Entonces vean que básicamente si yo tengo una fuente de tensión con una resistencia, una impedancia en serie asociada a esa fuente, vean que en la práctica también, bueno, es así. En la vida real una fuente de tensión va a tener una impedancia que se modela en serie. Si yo quiero convertir esto a
una fuente de corriente en paralelo. Entonces voy a tener aquí, vean que la impedancia va a ser la misma. Aquí voy a tener ZS también. Y aquí voy a tener VS entre ZS. La conversión de fuentes también es algo con lo que les puede ayudar para, más que todo, para ir unificando impedancias. Entonces, bueno, hagamos un ejemplo numérico rápido y con eso terminamos. Si yo tengo aquí esta fuente con una resistencia de 4 ohms, y bueno, el caso va a estar fácil porque es real, pero bueno. Aquí si tengo 20 en ángulo de menos 90 voltios y por aquí tengo 4 ohms, esto voy a poder convertirlo en una fuente de corriente con una impedancia en paralelo. En particular, en este caso es una resistencia, o sea, es real o no tiene parte imaginaria. Y, ok, esto va a ser igual 4 ohms, pero esta fuente de acá, pongámosle IS, IS va a ser igual a 20 en ángulo de menos 90 entre 4. Y esto nos va a dar sencillamente 5 en ángulo de menos 90 amperios. Entonces aquí voy a tener 5 en ángulo de menos 90. Entonces vean que si a esto yo tenía conectado pues una impedancia en paralelo, que digo, pongámosle esto acá. Vean que me va a quedar de la misma manera por acá, que pongámosle a esto ZL. Entonces, bueno, si esto estuviera conectado a una red más compleja, vean que aquí podrían decir que la Z equivalente que tenemos va a ser igual a 4 en paralelo con ZL. Y no sé, incluso para acá pueden tener más componentes en serie. Entonces vean que ahora si lo vuelven a convertir va a volver a quedar en serie, ahí lo vuelven ahí lo van sacando. Entonces vean que básicamente con esa transformación de fuentes pueden ir eliminando tal vez impedancias que están ahí como muy mal puestas, pero si hacen esa conversión la pueden unir a otra impedancia. Hacia lo que vamos con esto es hacia el análisis de los equivalentes de Thevenin y Norton que vamos a ver en la próxima lección. Entonces, bueno, ya con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias a los que se quedaron hasta ahorita.